sí, ahorita sí es importante que presten mucha atención porque vamos a ver, la clase está un poquito larga, sí tiene mucho contenido, sobre todo porque vamos a ver el tema del bloque 2, que son las biomoléculas. Entonces sí necesito que pongan atención porque a lo mejor este cuestionario yo les coloqué, viene muy poca información de las biomoléculas, pero en la próxima actividad van a ver, y en los próximos cuestionarios también van a ver preguntas sobre este tema del bloque 2 y obviamente en su examen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Nada más si alguien me puede decir si se ve la presentación. ¿Sí se ve? No, no se ve. ¿Listo o no? Aún no. A ver. Listo, es más que ya. Ok. Bueno, los temas que están pendientes son los niveles de organización de la materia viva y las características de los seres vivos. Okay, entonces, vamos a ver qué es lo primero, que son los niveles de organización de la materia. ¿Sí? Si es posible, pueden tomar notas. Incluso esta presentación ya saben que yo se las coloco ahí en la plataforma. Pero sí necesito que presten atención y ya al último dudas, preguntas y demás. Bueno, los niveles de organización se organizan, como su nombre lo dice, de manera jerárquica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que están organizados de una manera de mayor relevancia, de menor relevancia a mayor relevancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primero de ellos que tenemos es el nivel químico. En el nivel químico se encuentran todos los átomos, todas las moléculas, ¿sí? A eso se refiere. Es el nivel más simple y ahí se encuentran las moléculas y los átomos. Los átomos están formados por electrones con carga negativa y protones con carga positiva, ¿sí? Igualmente también tienen neutrones que son neutros. El siguiente nivel es el nivel celular. Después de las moléculas, después de los átomos, ya hay una célula, ¿sí? La célula es la unidad básica de los seres vivos. Y toda la célula está formada por una membrana y un citoplasma y en ella se ubican los genes. Hay dos tipos de células. El primero de ellos es procariota y el otro es eucariota. ¿Sí? La procariota son aquellas que no tienen núcleo definido y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. La eucariota, en cambio, por ejemplo, son las que sí tienen núcleo y está rodeado por una envoltura nuclear y en su interior se localiza el material genético. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso que sería la eucariota, los ejemplos pueden ser organismos de las plantas o animales. Esos son ejemplos. El siguiente nivel es el tisular. Después de la célula viene el nivel tisular, que son las células diferenciadas que forman tejidos. Hay varios tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido nervioso, que el nervioso regula las respuestas que el organismo da a los estímulos de su entorno. Por ejemplo, también tenemos el epitelial, que es, además de cubrir la piel, como su nombre lo puede indicar, tiene una función de absorción y secreción. ¿Sí? Entonces, después de la célula, el que sigue es el del tejido, ¿okay? El nivel tisular. Después está el nivel de los órganos. El nivel de los órganos son todos los órganos, por ejemplo, en los seres humanos, todos los órganos que conforman nuestro cuerpo. Estómago, corazón, riñones, todo, ¿sí? En los niveles de sistemas, esos órganos tienen una función común,
que hacen que funcionen como sistemas o como aparatos, ¿sí? Por ejemplo, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el sistema excretor. Si se fijan, por ejemplo, el aparato digestivo está compuesto de órganos, o sea, tiene que haber órganos para que funcione el aparato digestivo, y ya de acuerdo del sistema o del aparato que se esté localizando, son los órganos que van a participar. Por ejemplo, en el aparato digestivo, pues vemos que funciona el estómago, por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso, también está el esófago, ¿sí? El aparato circulatorio, pues corazón, venas, arterias. El sistema excretor, riñones, por ejemplo. Después de que ya tenemos, de que de que hay un sistema, un aparato, pues viene el nivel individual. ¿A qué se refiere el individual? Es todo aparato o sistema que forman un individuo. Se refiere a un ser vivo, ya sea un caballo, un animal, una persona, ¿sí? Una planta, a eso se refiere. Después sigue el nivel ecológico. Esto lo forman las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas y la biosfera. Una vez que está el individuo, el ser vivo, también tiene que ver ese individuo con quién se relaciona, cómo se relaciona y en qué ambiente se relaciona, ¿sí? Por ejemplo, en las poblaciones o las comunidades, puede ser aquí hay un ejemplo incluso en su libro. Quien tenga el libro puede apoyarse, viene la misma imagen. Aquí está. ¿Sí? Primero está los átomos, las moléculas, y después viene la célula, el tejido, el órgano, sistemas de órganos o aparatos, organismo. Una población, por ejemplo, es una familia de caballos. Una comunidad puede ser distintos individuos de diferentes especies, un caballo, árbol, conejo, lo que sea de diferente especie. Y ya después viene el ecosistema, que por ejemplo es el ambiente físico en donde ellos se desenvuelven. Un ecosistema puede ser un bosque, una pradera, lagos, ríos. Y después, pues la biosfera se refiere básicamente a cualquier ser vivo que habita en el planeta, ¿sí? Entonces, esto es los niveles de organización que forman la materia, ¿ok? El siguiente tema, que también es de los más básicos, son las características de los seres vivos. Aquí vi que muchos en el diagnóstico sí tenían identificado, creo que es algo muy básico. Tienen como característica, por ejemplo, la estructura, que la unidad estructural y funcional ya lo comentamos, que es la célula. Organización, se organiza pues de manera jerárquica, como mencioné, célula, tejido, órganos y sistemas, ¿sí? El metabolismo tiene que ver con las macromoléculas o biomoléculas que vamos a ver ahorita a continuación, que es, por ejemplo, cuando nosotros al momento de ingerir alimentos, cuando nos nutrimos, esos alimentos juegan un papel muy importante dentro de nuestro organismo, que se convierten se convierten o sintetizan moléculas que después hacen que nosotros eliminemos sustancias que ya no son aprovechables. En este caso, por ejemplo, si tú cualquier alimento, si tú te comes una fruta, bueno, al momento que tú ingieres ese alimento, empiezan a hacer ese alimento una función metabólica dentro de tu cuerpo, y qué es lo que vamos a ver ahorita, y después pues ya se eliminan las sustancias que no son aprovechables. La siguiente característica es la homeostasis. Para que sea posible el metabolismo, tiene que haber homeostasis. Esto se refiere a la capacidad que los seres vivos tienen para regular esos procesos metabólicos y así mantener un constante equilibrio, ¿sí?
La siguiente característica es el crecimiento. A consecuencia del metabolismo, pues el ser vivo tiene que crecer, así como nosotros que desde que nacemos, pues tenemos que crecer, y con ayuda de los alimentos, esto va a hacer que pues incrementemos gradualmente nuestro tamaño, ¿verdad? Y bueno, como parte de la vida. Reproducción: producen organismos semejantes a ellos, a quienes transfieren un código genético. Esto se refiere a que una vez que haya reproducción, bueno, esto se refiere a todos los genes, a los cromosomas, todo ese tipo de cuestiones tienen que ver con la reproducción. Adaptación se refiere a la manera en que un ser vivo se puede adaptar a un ambiente. Si nosotros, por ejemplo, estamos en constante adaptación, por ejemplo, con la tecnología, que ahorita existe el Meet para hacer videoconferencias, les pongo un ejemplo de la vida cotidiana, y Zoom, y a lo mejor en un mes, 2 meses, va a haber otra herramienta que nos va a ayudar a lo mejor a que sea esto más fácil, ¿sí? No sé, a lo mejor se va a crear otra plataforma en donde ya no le tengas que picar a tal lado y ya va a ser más fácil. Bueno, nosotros como seres vivos estamos en constante cambio, y como parte de nuestra característica es que nosotros nos adaptamos o nos adecuamos al medio, ¿ok? Irritabilidad es la capacidad de los seres vivos de responder ante los estímulos del medio. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros no sabemos qué comer, pero si ya nos están diciendo, pues va a haber cualquier alimento, no sé, enchiladas o cualquier otro alimento, tú ya estás pensando, ya estás, ay, mira, qué padre, ya te lo estás imaginando, incluso hasta ya estás salivando, ¿sí? Entonces, esos son los estímulos a los que nosotros estamos respondiendo, y donde hay una respuesta, ¿sí? A un estímulo siempre va a haber una respuesta, a eso se refiere, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, Miss, todo bien. Sí. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema del bloque 2, que es un poquito más extenso, que son los componentes químicos de los seres vivos, ¿sí? El primer subtema que ahí nos presenta el libro son los bioelementos primarios y secundarios, y bueno, posteriormente ya nos presentan las biomoléculas, que son agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, y bueno, finalmente los ácidos nucleicos. Los bioelementos primarios, si se fijan, no sé si han tenido oportunidad de ver una tabla periódica, hay infinidad, hay bastantes elementos, ¿sí? Pero hay bioelementos primarios y hay bioelementos secundarios. Los bioelementos primarios son los que participan en mayor proporción, incluso cerca del 99%, constituyen la célula, la composición de la célula. Y aquí yo les puse entre paréntesis la abreviación, el símbolo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el primero de ellos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y finalmente el fósforo. Si se fijan, estos elementos, la mayoría de los compuestos que a lo mejor ustedes han visto o se los han presentado, tienen estos elementos, la mayoría incluso, por ejemplo, el agua, H2O, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Entonces, estos son los que están en mayor proporción de la célula, ¿ok? Esto es lo más importante que se tienen que pues identificar, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí vemos que el oxígeno pues se aprovecha participa en la respiración aerobia, es componente del agua y de la mayoría de los compuestos orgánicos. El azufre también es importante porque, lo vamos a ver, participa en la composición de las proteínas principalmente. Los otros bioelementos son los que nombramos como los secundarios.
Estos también participan en la composición de la materia celular, no significa que no participen, sí participan, nada más que es con una menor proporción, ¿sí? Entonces, estos son los bioelementos secundarios, es sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. E incluso, si nosotros no aprovechamos o tenemos estos elementos en nuestro metabolismo, como parte de nuestro metabolismo, su carencia puede provocar trastornos al metabolismo, incluso al funcionamiento celular, ¿sí? Estos elementos se conocen, lo vamos a ver más adelante, pero también se conocen como vitaminas y minerales, ¿ok? También funcionan como vitaminas y minerales dentro de nuestro cuerpo. Ahora sí vamos a ver las biomoléculas. Las biomoléculas básicamente son agua, carbohidratos, lípidos y proteínas y, bueno, ácidos nucleicos. Pero, por ejemplo, básicamente son por ejemplo, si nosotros ingerimos un alimento, nosotros podemos obtener carbohidratos, lípidos, proteínas, e incluso también los alimentos tienen agua, aunque no los vemos tal cual el agua, también contienen agua. ¿Sí? Entonces, estas son las moléculas, las biomoléculas. Si tú, por ejemplo, te fijas en en un producto, cualquier producto industrial, puedes checar que ahí contiene hidratos de carbono o carbohidratos, es el mismo, se pueden llamar de la misma manera. Lípidos, que su nombre común pues son las grasas, proteínas, agua, incluso hay algunos que tienen ácidos nucleicos, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver las características de cada uno, su función y cosas relevantes, ¿ok? Puntos relevantes. El primero de ellos es el agua, y es el líquido más abundante de la superficie terrestre y es el componente pues, más abundante de la materia viva. Se encuentra en ella en una proporción de 70 a 90%. La molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Cada hidrógeno con una carga positiva y el oxígeno con una carga negativa. Es una molécula polar con enlaces covalentes. Si ven, aquí está, ahí pueden ver la imagen. Ahí, si se fijan, los átomos de hidrógeno se unen al átomo de oxígeno formando un ángulo de 104.5, como ahí les aparece, ¿sí? El átomo de oxígeno se encuentra en un extremo de la molécula y los de hidrógeno se encuentran en el otro extremo. Cada hidrógeno, como mencioné, tiene una carga positiva y el oxígeno una carga negativa. Y bueno, precisamente por eso es lo que, o sea, por tener distribuidos en forma desigual las cargas, se dice que la molécula es polar, precisamente por eso, porque están en un extremo el hidrógeno y en el otro extremo el oxígeno y con diferente carga, negativa y positiva, es lo que hacen que esta molécula sea polar. Con enlaces covalentes, los enlaces que vemos ahí, que son los que unen a estas dos moléculas, ¿ok? Permítanme, es que se empiezan a conectar. Ok. Las propiedades del agua. La primera de ellas es la cohesión, que es la unión entre moléculas vecinas. ¿Qué quiere decir esto? Que varias moléculas de agua se pueden unir a otras moléculas de agua por medio de un enlace de hidrógeno. Incluso ahí les coloqué una imagen para que vieran cómo los hidrógenos se pueden unir a otro oxígeno, sí, a otro oxígeno que es otra molécula de agua, y que a esto se le llama un enlace de hidrógeno o un puente de hidrógeno, ¿ok? La siguiente, ¿hay alguna duda? Porque escuché como... Bueno.
La siguiente es la adhesión, que es la unión a otras sustancias. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vidrio y vertimos tantita agua sobre el vidrio y tiramos tantita, vemos que no se va completamente, quedan unas gotitas ahí en el vidrio, ¿sí? Se trata de adherir. El siguiente es la capilaridad, es la capacidad del agua para ascender por un canal muy delgado siempre y cuando este esté en contacto con ambas paredes del canal. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, una superficie y un popote, ¿sí? Siempre el agua tiene esa capacidad de poder ascender o poder, como quien dice, adecuarse a cualquier superficie. ¿Ves? La otra propiedad es el calor específico. El agua requiere una caloría para aumentar a 1 centígrado la temperatura del agua. El calor específico del agua es elevado. ¿Por qué es elevado? Porque necesita una gran cantidad de calor para que el agua pueda aumentar su temperatura. Si se fijan, cuando ustedes ponen a hervir agua, no hierve inmediatamente. Sí, bueno, claro, depende de cómo, a qué intensidad lo pongas, lo coloques, pero no hierve inmediatamente, ¿sí? Densidad mayor en estado líquido. El hielo se refiere, por ejemplo, en su estado sólido, forma un retículo que ocupa más espacio y esto hace que sea menos denso que el agua líquida, ¿sí? El calor de vaporización, convertir el agua de estado líquido a gaseoso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio o simplemente hace calor y nosotros empezamos a sudar, y luego después de sudar, se evapora y se seca, ¿sí? Se enfría ese mismo sudor. Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Funciona también como disolvente. Los iones se dispersan en el líquido. Si ustedes ponen un vaso precipitado y colocan agua, colocan sal o azúcar, ustedes van a ver que el agua tiende a disolverse, o el azúcar tiende a disolverse en el agua, ¿sí? Hay dos tipos, por ejemplo, hidrófilas, que son las sustancias con tendencias a interacción con el agua. A esto se refiere, por ejemplo, la sal, el azúcar que les comento, y las hidrófobas, que son las sustancias que rechazan el agua, por ejemplo, el aceite. Si ustedes ven, tratan de mezclar el agua y el aceite, pues no se adhieren, no se mezclan, ¿sí? Y bueno, finalmente las reacciones bioquímicas, que el agua participa en la mayoría de las reacciones de ellas, por ejemplo, en la respiración, en la nutrición, digestión, en la fotosíntesis también, y la excreción. ¿Okay? Básicamente, en la mayoría de las reacciones bioquímicas de nuestro metabolismo, el agua está presente. ¿Okay? Vamos a empezar con la primera biomolécula, que es la biomolécula de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar de muchas maneras, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver es su clasificación química. Se puede clasificar de simples, complejos, hablando de manera nutricional. Simples, por ejemplo, si ustedes ven al supermercado, simples es desde un chocolate, azúcar, todo lo que se absorbe de manera inmediata, esos son los simples. Y los complejos son los que se diferencian porque tienen fibra, ¿sí? Estos hacen que su absorción sea más lenta, ¿ok? Los carbohidratos, como les comento, son azúcares, almidones y celulosa principalmente.
Los compuestos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, aquí les coloqué la fórmula general, CH2O, ¿ok? Y la principal fuente de energía para las células pues son los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son la principal fuente de energía para todos los seres vivos, ¿sí? Son los que aportan la energía necesaria para que nuestro cerebro, que nuestro cerebro pueda realizar las actividades del día a día, ¿ok? Los carbohidratos, la primera clasificación es la de los monosacáridos. Se caracterizan porque están formados por una sola unidad de carbohidratos, son importantes para formar azúcares más complejos y bueno, dentro de los monosacáridos más importantes son las pentosas y las hexosas. Las pentosas y las hexosas, contienen 5 a 6 átomos de carbono, ¿sí? Ejemplos, por ejemplo, de pentosas, aquí les puse la ribosa, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa participa en la composición del ARN, ¿sí? Y la desoxirribosa participa en la composición del ADN. Esto tiene que ver con el material genético, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con genes, con cromosomas, ese tema corresponde a la ribosa y la desoxirribosa. En cambio, por ejemplo, la hexosa es la principal fuente de energía, como por ejemplo la glucosa, que esta es la principal fuente de energía de todos los seres vivos, y participa también, es la manera más simple, por ejemplo, de los carbohidratos. La otra clasificación son los oligosacáridos. Proviene del griego oligos, que significa pocos sacáridos. Los más conocidos son los disacáridos, que son 2 moléculas de sacáridos unidos por un enlace glucosídico. Los disacáridos más importantes son la sacarosa, que es como la conocemos comúnmente como el azúcar de mesa, la maltosa, que es el azúcar de la malta, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Aquí yo como quiera se los coloqué entre paréntesis, por si vuelven a checar la presentación, tengan idea. La sacarosa se forma de la unión de la glucosa y la fructosa. ¿Sí? Estos son tipos de azúcares. La maltosa se forma de la glucosa más la glucosa. Y la lactosa se forma a partir de la glucosa más la galactosa. ¿Okay? La otra clasificación de los carbohidratos son los polisacáridos. Los polisacáridos son azúcares formados por muchos monosacáridos. Por ejemplo, está el almidón, que al degradarse se convierte en una fuente importante de glucosa, y el almidón lo podemos encontrar principalmente en la papa, en el plátano, incluso también en el camote, en distintos cereales lo podemos encontrar. El glucógeno, llamado también almidón de animal, que es almacenado en el hígado y también en los tejidos del músculo. Y la celulosa, que es principalmente elemento estructural en las células vegetales. Proporciona pues soporte y protección, y los animales pueden digerirla y sirve también en la producción de papel. ¿Okay? Aquí está la clasificación de los carbohidratos. Es una manera, todo lo que yo les presenté ahorita se desarrolló en este esquema. Aquí están, por ejemplo, los carbohidratos, los monosacáridos, les expliqué las pentosas, las hexosas, los disacáridos y los polisacáridos, ¿ok? Entonces, en esto es lo que se divide los carbohidratos. Los carbohidratos, acuérdense que son la fuente más, la fuente más importante en donde nosotros podemos obtener la mayor parte de la energía que se transforma en kilocalorías o calorías. ¿Okay?
La siguiente molécula es la de los lípidos. Comúnmente se conoce como las grasas. Se distinguen estos por ser solubles en solventes orgánicos, por ejemplo, la gasolina o el alcohol, ¿sí? Son moléculas estructurales de las células y sirven como medio de reserva energética. Nosotros, por ejemplo, si consumimos de más lípidos o grasas, estos se van a ir colocando en nuestra reserva energética, se va almacenando ahí y esto se va convirtiendo después en azúcares, ¿sí? Pero bueno, eso ya es parte del ciclo del metabolismo. Ahorita nada más lo que nos estamos enfocando son las características. Los grupos de los lípidos son triglicéridos, esteroides y fosfolípidos. El primero de ellos son los triglicéridos, ¿ok? Son compuestos formados por 3 cadenas de ácidos grasos unidos a los 3 grupos hidroxilo. Hidroxilo se refiere al oxígeno e hidrógeno de la molécula del glicerol, por eso se le llaman triglicéridos, ¿sí? Se clasifican por su nivel de saturación. Están las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Por ejemplo, las grasas saturadas son las que tienen más hidrógeno en las moléculas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la imagen que ven, van a ver más hidrógenos y son en su mayor parte las grasas animales, como por ejemplo el pescado, el pollo, ¿sí? A eso se refiere. Y las grasas insaturadas cuando hay dobles enlaces entre los carbonos, por ejemplo, el aceite vegetal. El siguiente grupo es el de los fosfolípidos. Los fosfolípidos, a diferencia de la otra clasificación, que es los triglicéridos, en estos el tercer ácido es sustituido por un grupo de fosfato que va unido a otras moléculas orgánicas y principalmente se encuentra en la yema del huevo, en el tejido nervioso y en las membranas celulares. ¿Sí? El extremo del fosfato es polar y es soluble en agua. Sí, o sea, la diferencia es que el tercer ácido es sustituido por un grupo de fosfato que va unido a otras moléculas que normalmente son orgánicas. Y bueno, finalmente están los esteroides. Estos son insolubles en agua, están formados por 4 anillos de carbono entrelazados, de los cuales 3 tienen 6 carbonos y el cuarto tiene 5 carbonos. Sus funciones son variadas. Funcionan como hormonas, por ejemplo, el estrógeno, progesterona, y el esteroide que más se conoce es el colesterol. No sé si alguna vez han oído el colesterol, se hacen exámenes de sangre, ahí se refleja el colesterol y pues su acumulación puede dar lugar a distintas enfermedades. Incluso dentro de los parámetros del colesterol, si aumenta, o sea, si excede de ese parámetro, se considera que nosotros podemos tener riesgo de padecer enfermedades pues crónicas, por ejemplo la diabetes. Entonces, el esteroide que más se conoce es el colesterol. ¿Okay? Aquí les muestro el esquema en donde viene la clasificación de los lípidos. Triglicéridos principalmente almacenan energía, fosfolípidos forman parte del sistema membranal y los esteroides básicamente son las hormonas. ¿Okay? ¿Hasta aquí van bien? O si tienen alguna duda del tema me pueden preguntar sin algún problema.
¿Alguien que me puede decir si siguen viendo la presentación? Porque aquí como que no me aparece. ¿Sí? Sí se ve. Sí, ok. Sí, maestra, aquí seguimos. Bueno, finalmente este es el último grupo que vamos a ver, que es el de las proteínas. Este se refiere cuando hablamos de proteínas, se refiere a la estructura, a la que da, a la que nos da como quien dice, la estructura, la fuerza, ¿sí? a nuestros tejidos musculares. El término deriva del griego, que significa de primer orden. Bueno, esto es como información básica que fue empleado por primera vez por Gerard Mulder, que al reconocer su importancia biológica, por eso lo fue empleado, porque hasta ese momento fue reconocido este tipo de molécula, que son las proteínas. Y es una molécula formada por polipéptidos. Cada polipéptido está formado por una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cuando ustedes escuchan un aminoácido, que están hablando a alguien de un aminoácido, están hablando de las proteínas. Así como nosotros estamos formados por las células, que es la unidad básica, las proteínas están formadas por una unidad básica, que son los aminoácidos. La unidad básica de las proteínas son los aminoácidos, ¿sí? Un aminoácido está formado por un grupo amino y un grupo carboxilo, ¿sí? Es ahí lo que les puse en la diapositiva. El amino es ese que ven, el nitrógeno, hidrógeno, y el carboxilo, que es carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿ok? Estos son los grupos aminos. Enlace peptídico, los enlaces son los que los unen, ¿ok? Y se le llaman peptídicos porque provienen de las proteínas, ¿ok? Aquí lo que ven de glicina y alanina son ejemplos de aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos en la composición de las proteínas participan 20 aminoácidos naturales que abundan especialmente en los alimentos de origen animal. Los aminoácidos, como les digo, son la unidad básica de las proteínas y se encuentran especialmente en todos los alimentos de origen animal. ¿Cuáles son los alimentos de origen animal? Pescado, carne, pollo, huevo, ¿sí? Existen algunos aminoácidos que el organismo no puede sintetizar, llamados aminoácidos esenciales, y que hay necesidad de recibirlos. ¿Cómo? Pues a través de la alimentación, ¿sí? Hay aminoácidos que nosotros, el mismo organismo los produce, pero hay otros que nosotros no los podemos producir, y como no los podemos producir, necesitamos adquirirlos a través de la alimentación, ¿sí? Entonces, los productos de origen animal son los que obtienen más aminoácidos, los 20, que son los principales, ¿sí? Incluso también hay alimentos de origen vegetal que tienen aminoácidos, pero los tienen en menor proporción, ¿sí? Por eso muchas veces cuando hay, no sé si ustedes han oído personas que son vegetarianas o que son veganas y no consumen alimentos de origen animal, y lo que consumen es alimentos de origen vegetal, y necesitan combinarlos con otros alimentos, por ejemplo los cereales, para obtener esos aminoácidos que ellos no están consumiendo, porque no están consumiendo alimentos de origen animal. Entonces, hay ciertas combinaciones, por ejemplo, de leguminosas con alimentos de origen vegetal, que hacen o que sintetizan estos aminoácidos que estas personas veganas que no están consumiendo porque no consumen alimentos de origen animal. Entonces, ellos sustituyen esa combinación para poder tener esos aminoácidos que les faltan, ¿ok? Los niveles de organización de las proteínas, porque las proteínas también tienen niveles de organización,
son 4, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, viene una imagen de cómo están dispersas, incluso se ve como la cuaternaria está hecha como más bolita, ¿sí? La primaria, los aminoácidos se encuentran en forma lineal, así como ustedes la ven en ese esquema, están en forma lineal. Es una cadena polipéptica sencilla. La secundaria en forma de hélice o lámina plegada, si ustedes la ven está como es una lámina, pero está como en espiral, ¿sí? La queratina que compone el pelo, que es componente del pelo, de uñas y piel, es un ejemplo, ¿sí? La terciaria es la cadena en forma de hélice, se enrolla sobre sí misma y generalmente adquiere la configuración globular, ¿sí? Ejemplos de ellos son hormonas, anticuerpos, incluso algunas enzimas, ¿sí? Y finalmente tenemos la cuaternaria. 2 o más cadenas polipépticas se unen y forman una proteína gigantesca, como la ven aquí en la imagen, ¿sí? La principal es la hemoglobina, ¿sí? Aquí hay un término que incluí. Dice, la desnaturalización de las proteínas es cuando agentes físicos y químicos, ¿sí? Estos agentes interfieren en la proteína y pueden originar que la cadena pierda su patrón característico, perdiendo su actividad biológica, lo cual también significa que se deforman, que pierden su estructura, así como la vemos. Aquí está la proteína normal y cuando la proteína se desnaturaliza, pierde su actividad biológica, que es su función, ¿sí? en el cuerpo, y pues también se pierde su figura, ¿sí? Tiene una deformación en su organización, en su estructura. Y bueno, finalmente aquí está el esquema de las proteínas que se clasifican en 2, ¿sí? Holoproteínas, que son proteínas simples, y las heteroproteínas, que son proteínas conjugadas. Las proteínas simples son compuestas únicamente por los aminoácidos y en cambio las heteroproteínas, además de aminoácidos, contienen otra molécula no proteica que se le llama grupo prostético, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en las holoproteínas está gluteínas, el colágeno como les menciono, es una proteína que tiene un papel muy importante en el cabello, en las uñas, incluso la tenemos, ¿para qué? Para su crecimiento, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con proteínas tiene que ver con estructura, con crecimiento, con tejido muscular, sobre todo, ¿sí? Y bueno, en el ejemplo de heteroproteínas tenemos las hemoglobinas. ¿Alguien sabe qué es una hemoglobina? ¿Alguien que quiera participar, que tenga idea, que le suene? No tiene que ser la definición exacta ni nada, pero aquí le suena una hemoglobina. ¿Nadie? Bueno, la hemoglobina... ¿Sangre? Ajá, tiene que ver con la sangre, así es, ¿sí? Es una... ¿Y qué tiene, o sea, el nivel de hemoglobina, qué tiene que ver? O sea, la hemoglobina tiene que ver con sangre, pero ¿cuál es su función? ¿Alguien sabe? ¿No? Es una... ¿La glucosa? tiene algo que ver. Sí, mira, la hemoglobina, como dice su compañera, tiene que ver con la sangre. Si es una proteína, desde el momento que la vemos aquí, es que ya es una proteína. Sí, es una proteína que está, aproximadamente el 35% de su peso está en los eritrocitos, que son unas células
que se encargan también de transportar la sangre a nuestro cuerpo. Y le da el color rojo característico también a la sangre, ¿sí? Y tiene que ver con la transportación del oxígeno. ¿Okay? Entonces, juega un papel muy importante dentro de, por ejemplo, en el sistema circulatorio, ¿sí? El transporte de sangre. Sí la siguen viendo la presentación, ¿verdad? Disculpen, pero aquí tengo problemas con la señal, pero trato de... Bueno, las funciones de las proteínas tienen bastantes funciones. Una de ellas es la principal, que es la estructural y da el soporte mecánico. También funcionan como enzimas, ¿sí? Las enzimas son proteínas catalizadoras que estas aceleran las reacciones químicas en las células. Funcionan también como transporte. Algunas proteínas se unen a determinadas moléculas para transferirlos de un lugar a otro, ¿sí? También funcionan, por ejemplo, en las fibras musculares de movimiento y contracción, y también en regulación hormonal, por ejemplo, en la insulina. Por ahí alguien dijo insulina o no sé si dijeron glucosa, juega también un papel muy importante en la regulación hormonal. Y básicamente las proteínas son las que nos dan la estructura a nuestro cuerpo, son las que se encargan de producir los aminoácidos, que son los que al momento de ingerirlos empiezan a sintetizar, se producen los aminoácidos, se obtienen los aminoácidos, que estos son los esenciales o los no esenciales, y que nos dan la estructura a nosotros. ¿Okay? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Por lo pronto, estas son las moléculas que vamos a ver hasta ahorita. La última que nos queda es las vitaminas, que también las vamos a ver en la próxima sesión, y los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que tiene que ver con todo el material genético. En este cuestionario no vienen, si se fijan, preguntas muy básicas, pero acuérdense que todos los temas se acumulan, entonces tienen que tener temas que ya hemos visto anteriormente, entonces es importante que lo consideren, o sea, no porque ya lo vimos, ya no van a venir en las otras actividades, sí van a venir en las otras actividades. La sesión síncrona número 3 es en la que estamos ahorita, y el cuestionario 2 es el que yo el lunes lo subí a la plataforma, y acuérdense que el cuestionario es importante que tenga, únicamente el cuestionario tiene portada y referencias en APA. Hay personas que me preguntan qué es el formato APA, todavía me preguntan. La referencia significa, si tú, por ejemplo, vas a hacer una actividad y esa actividad pues requieres obviamente información para poder realizarla. Si tú, por ejemplo, tienes el libro, que se supone que lo tienes que tener, el que estamos utilizando, las referencias es eso, son todas las herramientas, toda la información que tú necesitaste para poder hacer esa actividad, esas son las referencias. Si tú utilizaste, por ejemplo, déjenme pongo la cámara aquí para que si tú utilizaste, por ejemplo, un libro, el libro que estamos utilizando, en las referencias tiene que venir el libro, ¿sí? Si tú utilizaste, por ejemplo, si yo les proporcioné un artículo, entonces tiene que venir ese artículo, ¿sí?
Pero esos libros, esas páginas, ustedes la tienen que convertir a un formato APA. El formato APA es el que yo les coloqué ahí en la liga, en la plataforma, les coloqué una liga. No sé si todavía siguen habiendo dudas de ese tema, porque hay algunos que sí lo han hecho muy bien y hay otros que no sé si no quedó claro, no sé si yo no soy clara. En la área de recursos, ahí viene la liga. Ustedes van a colocarse en la pestaña de recursos, le van a dar clic en la liga y automáticamente les va a aparecer esto que les voy a colocar. Esto, ¿sí? Le van a dar clic en la liga y esto es lo que les va a aparecer. Esto es como ustedes van a convertir su libro o su página donde ustedes encontraron la información al formato APA, ¿sí? Van a colocar en dirección ahí o van a copiar y pegar la dirección y esto es lo primero que les va a aparecer, esta ventana. Si ustedes utilizaron el libro, pues entonces le van a dar clic aquí donde dice haz clic aquí, si tu fuente es un libro, ¿sí? Si tú encontraste esa información, tú obtuviste la información a través de un artículo de revista científico, obviamente, porque no, aquí no, quiero que quede claro y de una vez que el Wikipedia y esas fuentes no son fuentes avaladas o que estén dentro del término escolar que tú puedas utilizar, no, porque esas plataformas, esas páginas, cualquier persona puede subir información, incluso que es falsa. Entonces, no podemos estar buscando información ahí. Si tu fuente es de un periódico o cualquiera que sea tu fuente, tú le vas a dar clic aquí y automáticamente te va a aparecer la siguiente ventana, ¿sí? Por ejemplo, aquí se le dio clic al libro. Hay que llenar todos los campos que les aparece. Por ejemplo, el autor, tú te vas a fijar, bueno, el autor es fulanito de tal, entonces yo aquí voy a colocar año de publicación, te vas a fijar y vas a colocar el año de publicación, el título del libro, el lugar de publicación, la editorial, y lo único que tienes que hacer es seleccionar ahí, generar ficha, le vas a dar un clic y en cuando tú le des un clic, te va a aparecer automáticamente la, ¿cómo se llama? La referencia en formato APA, ¿sí? Entonces, te va a generar la ficha y tú nada más lo único que tienes que hacer es copiar y pegar eso que te arrojó. Eso lo vas a copiar en tus referencias que van al final de tu documento. Eso lo vas a poner ahí, ¿ok? Ahora sí, necesito que me digan todas sus dudas en este momento porque luego pasa que no tienen dudas o me dicen que no tienen dudas y luego a la mera hora de que están en la actividad empiezan a surgir las dudas. Entonces, si tienen alguna duda ahorita me pueden preguntar, no hay ningún problema, y aquí se les soluciona. Yo tengo una duda Ok. sobre eso. Eso que es lo de APA va al final, ya Así no es. se le incluye bibliografía o como en algunos ponen, ¿es nada más eso? Sí. ¿O aparte también va la bibliografía? No. La bibliografía y referencias son términos diferentes, pero aquí lo manejan como referencias, ¿sí? La referencia es básicamente lo mismo que la bibliografía, ¿sí? Es las páginas o los libros que tú obtuviste para hacer tu actividad, ¿sí? Si tú me pones ahí referencias o me pones bibliografía, está bien, ¿sí? Pero es lo mismo.
¿ok? Ok, con que ponga esa está terminado el trabajo bien. Así es, y que esté en formato APA, ¿sí? Porque les estoy dando la liga para que sea más fácil y porque lo pudieran hacer a mano, pero es más complicado, ¿sí? Entonces, igualmente, chicos, si ustedes tienen algún problema en cuanto, ¿sabes qué, maestra? Hay una alumna incluso, no le puedo pasar el archivo porque está muy pesado y no me deja subirlo. Ahí lo que me hizo esta persona fue, en un documento de Word, me copió me pegó el link o la liga del Drive y yo ahí inmediatamente le di copiar y pegar y lo pude abrir, ¿sí? Maneras hay muchas, chicos, pero sí necesito que cumplan con lo que se les está pidiendo. Eso sí es necesario para su calificación, para una buena calificación, pero mientras cumpla con los elementos y obviamente que esté bien explicado, porque aquí, por ejemplo, incluso les digo, si tienen dudas del tema, me pueden buscar individualmente a través de un mensaje, y me pueden preguntar, es que no entiendo, no entendí esto, o cualquier otra duda que tengan, me pueden mandar mensajes sin problema, a lo mejor les contesto 1 hora, 2 horas, pero les contesto, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Esta semana, acuérdense que estamos trabajando sobre el cuestionario, que es el número 2. Para las personas que no han subido el diagnóstico y la actividad número 1, todavía hay oportunidad de hacerlo. Por cuestiones de tiempos, se les está dando la oportunidad de que todavía lo suban, claro, se toma en cuenta también el tiempo en que lo hicieron, porque pues no es lo mismo también que una persona lo haya subido en tiempo informa y que otra persona pues no. Pero sí se les está considerando, o sea, de que se les va a considerar subirlo todavía, sí. Entonces tienen oportunidad todavía de hacerlo. Las personas que todavía no suben alguna actividad, todavía lo pueden hacer. También el foro está abierto. Entonces están abiertas, todas las actividades están abiertas hasta ahorita, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta del tema? Maestra, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, me parecía que se tenía que subir el día 4 la tarea, y luego Ajá. después aparecía que un día antes, y luego no me dejaba entrar al foro porque se había bloqueado ya que había excedido el tiempo. O sea, ¿Sí? realmente, ¿cuál es el horario que tengo que pues basarme para subir las tareas? Porque pues realmente me viene reflejando dos horarios. Claro. Mira, lo que pasa es que al principio se nos indicó a nosotros una fecha, pero como nos estamos viendo cortos de tiempos, nos explicaron que teníamos que abrirlas para que les diéramos oportunidad a ustedes, ¿sí? Les podemos dar oportunidad de que lo sigan subiendo. Entonces, si te aparece todavía, porque según yo ya cambié todas las fechas, ¿sí? Si te aparece todavía, ahorita mándame mensaje para indicarme que todavía te aparece o que no te permite, porque incluso ya lo activé, o sea, puedes sin problema hacerlo. Hay una chica que también le aparecía lo mismo, no sé por qué, pero se solucionó y la chica ya puede comentar, sí, ya puede subir su trabajo. Entonces, fui yo, maestra, la que le comentó, pero en eso sí se me arregló, se lo agradezco, ¿verdad? En lo del foro. Pero, por ejemplo, las tareas me refleja, y casi en varias materias me pasó lo mismo, que él iba a ser el 4, y luego, sí, pero te quedan no sé qué tantas horas para subir, y era muchísimo menos tiempo, como que muy desfasado todo. Entonces digo, bueno, pues traté de someterme al tiempo que me quedaba, pero realmente ahí reflejaba otro horario, otro día. Entonces es lo que estoy así como que confundida. no te preocupes, o sea, hasta ahorita en la materia de biología, al menos en la materia de biología, tengan claro que todas las actividades
tanto el cuestionario diagnóstico, tanto la actividad número 1 y el cuestionario número 2, el foro también, deben de estar abiertos para que ustedes puedan subir todavía trabajo, cualquiera de los 4 trabajos. Si les aparece ahí algo, un horario que les no hagan caso omiso a eso, ahorita lo voy a checar porque incluso también sé que hay problemas ahí como de actualización, o sea que no tiene nada que ver con nosotros, sino de actualización. Entonces, ahorita lo checo y si alguien todavía no puede, les pido de favor que me manden mensaje y yo les resuelvo, les trato de resolver. Si les tengo que resolver porque se les está dando chance de que ustedes puedan subir, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Las personas que no asistieron, pues también díganles que si alguien tiene contacto con alguien, que también pueden subir las actividades todavía, que si no pudieron acudir a la sesión, pues acuérdense que todas las sesiones, como les dije en un principio, se graban y yo las coloco ahí en la plataforma. Y aparte de que las coloco ahí en la plataforma, también les adjunto la presentación que vimos en la sesión para que ustedes puedan apoyarse también de ahí de sus actividades o cualquier otra cosa que ustedes también la puedan utilizar, ¿sí? Oiga, maestra, hay un chico ahí que está poniendo que su micro, perdón que sea metiche, pero que su micro no sirve y tiene dudas, pero lo está poniendo ahí en el chat. A ver, dice, ok, ya lo estoy viendo. La portada... Lo del formato APA también se puede copiar el link donde sacamos la información y pegarlo en el trabajo que nos encargó. No, copiar el link tal cual de la página no, tiene que ser en formato APA. El formato APA es la liga que yo les estoy dando, ¿sí? La liga que ahí tienen la plataforma. Ustedes tienen que seleccionar primeramente el libro, de dónde lo sacaron, ¿sí? Y después les va a arrojar la ventana, llenan los datos y eso que les arroja, eso es lo que ustedes tienen que pegar. Pero no pueden, no está bien hecho si ustedes copian y pegan así el link tal cual, el Wikipedia no sé qué, y menos si es de Wikipedia, ¿sí? Acuérdense que Wikipedia no está permitido. Entonces, no está permitido que copien y peguen tal cual la liga, ¿sí? El formato APA precisamente es eso, es la liga que yo les estoy mandando, la organización de los datos, como está ahí en la liga que yo les mandé, ¿sí? ¿Alguna otra duda? No sé si ya resolví las dudas dice Kevin. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? O sea, cualquier artículo, libro, lo que sea que ustedes ocuparon para hacer su actividad, incluso lo que yo en recursos, si yo les estoy proporcionando una información y de ahí la sacaron, también tienen que hacer eso, pasarlo a APA. ¿Cómo? Por medio de esta liga, ¿sí? Es muy fácil, chicos, nada más tienen que llenar los datos y les arroja, ¿sí? En caso de que tengan como quiera alguna duda que no le entienden como quiera, no se queden sin hacerlo, o sea, no se queden sin hacerlo, no se queden con la duda, pregúntenme, insistan, no se queden con la duda porque para eso estamos, ¿sí? Para ayudar, para avanzar, para que quede claro, para que ustedes aprovechen, para que ustedes avancen. Esa es la finalidad, para que ustedes aprendan, ¿ok? Entonces, bueno, si ya no hay alguna otra duda, pues entonces terminamos la sesión y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias.
Ok, gracias. Hasta luego.